nosotros aquí venimos como marca, pues, para platicarles un poco sobre, estos desafíos que vemos en el campo, sobre las distancias extendidas o cuando ocupamos habilitar puntos IP en en situaciones donde tenemos que sobrepasar el estándar del Ethernet, para poder habilitar ciertos sistemas IP, ¿verdad? Em, antes de empezar, para los que aún no nos conocen, quisiera presentar un poco qué es NBT FiBridge. NBT FiBridge es una empresa que se especializa en soluciones de redes, que utiliza la tecnología Power over Long Reach Ethernet o eh, potencia y Ethernet a largas distancias a través de infraestructuras de cableado existentes o cableado nuevo. El enfoque que tenemos técnico nosotros es que nos permite extender la distancia máxima del estándar Ethernet a varios metros sin la necesidad de actualizar la infraestructura. Esto es especialmente útil en entornos donde se requieren redes IP como sistemas de seguridad, de vigilancia, como puede ser redes inalámbricas, control de acceso, y utilizando el cableado que ya tenemos o también utilizando cableado nuevo, ¿no? Todo esto para ayudarlos a minimizar costos y tiempos de implementación. Entonces, voy a empezar a platicar un poco el día de hoy de cómo es que la marca, cómo es que NBT Fiber se integra en este tipo de proyectos, cómo es que ofrece estas soluciones para cuando estamos viendo temas de que tenemos a lo mejor un proyecto donde la infraestructura, pues ya es una infraestructura de hace unos años, de unos 20 años, 25 años, pero que quieren hacer transiciones hacia una solución IP, una solución más moderna, pero que también tienen muchos desafíos cuando vemos los temas de que tenemos que recablear, que tenemos que meter a lo mejor implementaciones de IDFs adicionales, quizás que estamos viendo temas de potencia, ¿no? De que no, pues que queremos instalar ciertos dispositivos que requieren mucho bataje, pero no tenemos cómo llevar ese tipo de voltaje a estos dispositivos, ¿no? Entonces dependemos hoy en día de las tecnologías nuevas, como viene siendo pues el Ethernet y también el PoE, que el PoE pues nos ofrece la habilidad de alimentar ciertos dispositivos a través del mismo cableado Ethernet o cableado Cat6, Cat5e que estamos utilizando en este tipo de proyectos. Entonces, esto es lo que hace NVT Firebridge. Somos una marca canadiense y que fabricamos todos nuestros equipos también aquí en Norteamérica, ¿no? Cuando platicamos de los sistemas analógicos, ¿no? Sistemas legacy, como se les conoce, pues notamos que emplean una variedad de cables, ¿no? Si vemos los sistemas de CCTV antes, pues sabíamos que utilizaban cableados como el cable coaxial. El cable coaxial venía en varias variantes, ¿no? Que teníamos el RG59, RG6, RG11. Incluso se hacían, empezaron a salir ya los cableados que tienen no solamente eran de puro cobre, sino que era un cobre con una mezcla de aluminio, una mezcla de otro tipo de material. Entonces se utilizaba para diferentes sistemas, ¿no? Para la telefonía analógica también veíamos que antes se utilizaban en los, digamos, en los PBX analógicos, pues unas máquinas grandes donde instalábamos conectores como los anfenoles, con nuestros bloques de 66 o 110 para poder habilitar telefonía analógica, ¿verdad? Eh, y a lo que vamos con todo esto es de que en esos tiempos, cuando se solía ver este tipo de soluciones, pues se tenía que considerar que estamos metiendo diferentes tipos de infraestructura en el tema del cableado para cada sistema diferente, incluso para algunos intercoms que veíamos antes, no se utilizaba ni cableado coaxial, no se utilizaba ni cableado UTP o un cable telefónico, sino que utilizamos a veces cables de cierto calibre, ¿no? Que 2 hilos y un calibre de 18 para poder mandar a la un tipo de señal o un tipo de voltaje a estas unidades. Y esto es lo que vemos, esto es lo que vemos en la industria de que sigue habiendo mucha tecnología que está allá afuera, muchos proyectos donde no tienen esa capacidad aún de poder migrarse o poder hacer un cambio a IP porque sabemos que tiene muchos desafíos el poder implementar una solución desde cero y poder hacer una inmigración exitosa, ¿verdad? Entonces, eh, aquí les enseño una imagen muy sencilla, cosas que veíamos antes en el campo. Incluso aquí nosotros como marca, NBT,
que ellos ofrecían pues receptores o receivers de 16 canales, de 32, etcétera. Teníamos los transceptores y los cables coaxiales en este tipo de infraestructuras para los sistemas de CCTV analógicos. Y bueno, así es como se manejaba la industria en esos tiempos. Eh, y cuando vemos también el tema de la telefonía analógica, pues vemos que contábamos con cableado existente, que era el cable con sus conectores RG11, que lo conectabas a tu cable analógico, y en el otro lado de ese cable donde iniciaba, pues veíamos temas como en la imagen aquí a la derecha, ¿no? Donde teníamos estos tipos de bloques o tipo paneles, que es donde se conectaban todas las líneas, un par de cableado para poder habilitar un teléfono. Y ahora, hoy en día obviamente seguimos viendo ciertos tipos de paneles, pero pues ya más modernos, incluso más organizados también, ¿verdad? Pero todo esto, todo lo que vemos en pantalla, pues son unos ejemplos de cómo la tecnología analógica en su momento, pues tenía diferentes tipos de dispositivos, diferentes tipos de accesorios para poder habilitar ciertos teléfonos y poder darle un servicio a lo mejor a un tema, a una organización, etcétera. Eh, ¿Y qué pasa con el tiempo, no? ¿Qué pasa después con todos estos sistemas de hace unos años donde implementaban soluciones analógicas y que hoy en día se ven con la necesidad de tener que desarrollar una infraestructura más moderna? ¿Por qué? Porque hoy en día todos los sistemas o todas las redes, ¿verdad? Todos los sistemas ya tienen una forma de intercomunicación. Al entrar al mundo de IP o las redes de IP, empezaron a crear muchos estándares, ¿no? El IEEE sale con que, bueno, pues vamos a estandarizarnos en un tipo de cable, ciertas distancias, etcétera. ¿Por qué? Porque varios equipos ya se comunican, ¿no? Antes teníamos un sistema de CCTV que era independiente, era solo, existía en su propio mundo y en la misma organización tenían su sistema analógico de telefonía, existía en su mundo y también a lo mejor tenían un sistema privado de red, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los tiempos actuales? Bueno, pues ahora se están considerando cosas como la ciberseguridad, se están considerando mantener un servicio de calidad en el ancho de banda de los dispositivos, estamos ya metiendo analítica a lo mejor en los sistemas de CCTV con software, ciertos, y todos estos sistemas, ¿no? Incluso hoy se viven tiempos donde ya todo se comunica o todo se centraliza en un cierto lugar, como puede ser los dispositivos en el tema de seguridad, que se tiene que autenticar con algo, ¿no? A lo mejor el sistema CCTV tiene que tener ciertos parámetros de seguridad, cierta telefonía también para poder acceder a lo mejor a los registros en el tema de voz para los usuarios, tiene que ver cierta base de datos con los usuarios. Entonces, vemos como antes todos los sistemas eran muy independientes y hoy en día con las redes IP, pues es que estamos viendo la forma de intercomunicar todos estos sistemas, ¿verdad? Conjunto. Cuando también vemos el tema de que entramos a un tema de IP, ¿no? Que no teníamos en los temas analógicos, bueno, pues ahora tenemos ya más puntos finales. No solamente estamos limitados a un sistema pequeño con sus puntos finales, sino que ahora tenemos que las cámaras IP, sistemas de control de acceso, estaciones de luz, altavoces de paging, teléfonos, puntos de acceso inalámbricos, la IPTV y el sinfín. Como mencionan hoy en los temas, el Internet de las cosas, que todo se quiere conectar al Internet, cualquier tipo de sensor requiere de una conexión, ¿verdad? Em, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo este sistema legacy, estos sistemas analógicos que se quedan atrás, ¿no? Donde a lo mejor en esos tiempos se les decía a los clientes de que no, pues mira, te instala un sistema de CCTV con coaxial y te va a durar muchos años. Y nos vemos hoy en este 2024 donde, bueno, pues es que eso ya no se utiliza y los clientes dicen, bueno, pues en ese su momento me ofrecían esto. Obviamente las actualizaciones se consideraban, pero ya estamos hablando de temas de que, bueno, pues es muy costoso para mí, que hace 30 años invertí en una infraestructura coaxial, una infraestructura de cableado UTP o de cable telefónico, y que ahora me estén diciendo que tengo que volver a reemplazar todo, ¿no? Que tengo que volver a lo mejor tirar un muro para poder sacar el cableado que está dentro del concreto, etcétera, para poder no solamente habilitar una cámara, ¿verdad? Una cámara IP, para poder cambiar mi cámara analógica y poner una cámara IP.
igual con la telefonía análoga o igual con cualquier otro dispositivo que tenía otro tipo de cable que hoy ya no se considera un cable que nos permita. Entonces, esos clientes no nos podemos olvidar de ese tipo de clientes, ese tipo de proyectos. Y aquí es donde entran NVT FiberEdge. Aquí es donde nosotros entramos un poco a querer resolver este tipo de problemas para los clientes y para estos proyectos y poder permitirles la modernización hacia un sistema IP. Cuando vemos rápido uno de los beneficios que nos da la tecnología IP, ¿no? Nos da cosas como la flexibilidad, escalabilidad, calidad de señal en ciertos sistemas, el costo también a largo plazo suele ser que nos beneficia con menores costos operativos, facilidad de gestión y compatibilidad con estándares. Eso es algo muy padre porque creo que a lo mejor esto nos ha tocado de que antes, pues como les mencionaba al inicio, todos los sistemas analógicos trabajaban por sí solos y con el tiempo, gracias a las estandarizaciones que se dieron, pues es como que, bueno, pues todos deberíamos de funcionar de una misma manera con ciertos protocolos de red para poder tener una comunicación igual y bueno, y que permita este tipo de flujo de tráfico, ¿no? Entre una red mediana, grande. em, y bueno, obviamente, pues tenemos que buscar las maneras de ofrecerle esto a los clientes, ¿no? A estos proyectos, de que no se queden atrás, de que vean los beneficios de moverse a los sistemas IP. Y aunque muchos no lo crean, hasta la fecha sí se siguen implementando, al menos en nuestros casos, de mi colega Víctor y yo en proyectos, y hay clientes que aún consideran meter una tecnología analógica. A veces la quieren implementar porque no ven otra manera de que, bueno, pues es que no tengo el budget, no tengo los recursos para poder yo migrarme a un sistema IP. em, y cuando se les da esta plática de que bueno, ¿qué tal si te decimos de que sí se puede, ¿no? Que hay equipos afuera en la industria que nos permite hacer esto. Em, y aquí entramos a tres soluciones que yo voy a platicar el día de hoy. Son tres soluciones principales que ofrece la marca NVT FiberEdge, como ustedes ven en pantalla, que viene siendo un switch, que ven el primer switch arriba, que es un switch estándar, tiene sus puertos RJ45, algo que, bueno, es muy común verlo en la industria en los tiempos de hoy, un switch que nos dé este tipo de conectores. Y después lo sigue aquí en la segunda fila, un Clear, que es un switch coaxial que también provee las mismas funcionalidades que cualquier switch en la industria, en el tema de capa 2, con algunas capacidades de capa 3, pero lo único que cambia, si lo ven aquí, el único tema que cambia, pues son los conectores, ¿no? O sea, ya estamos empezando a ver el tema de que, bueno, pues, ok, me estás ofreciendo un switch que me dices tú que tiene las mismas características que un capa 2 o cosas capa 3, pero bueno, ahora me estás dando la opción de conectar un cable coaxial, ¿verdad? Y en último vemos el POLRE, un switch también, que vemos un conector a lo mejor que no es muy común verlo hoy en día, pero que se utilizaba en los sistemas analógicos de telefonía antes, que serían los anfenoles. Pero primero vamos a tratar dos temas, dos temas muy importantes. El primer tema que vamos a cubrir es cómo ayudamos a estos proyectos que están todavía en este tipo de infraestructuras analógicas, ¿no? Empezando con el tema de el Clear 2410G, que es nuestro switch que tiene los 24 puertos BNC y que permite a ese tipo de proyectos migrarse a esos sistemas de IP nuevos, ¿no? Cuando vemos un sistema analógico de CCTV antes, pues vemos que teníamos, ejemplo, la aplicación, nuestro, no sé, receiver o DVR, etcétera, acá en nuestra aplicación y toda la infraestructura de coaxial, ¿no? A veces aquí teníamos un receptor de 18 canales, un receiver de 18, 32 y nuestros cables coaxiales hacia las cámaras analógicas, que aquí lo nombramos como endpoint, punto final. Y bueno, en su momento funcionaba, pero ¿cómo es que NBT entra aquí y se integra en este tipo de infraestructura? Y estos son los temas más sencillos, ¿verdad? Porque aún lo vemos en la industria, aún vemos que hay proyectos donde tienen este tipo de sistemas y que quieren hacer la migración. Es tan fácil como hacer una integración del switch, conectar, desconectar todo ese cableado de los sistemas analógicos,
conectárselo a nuestro switch y ese cableado que ya está en la infraestructura, bueno, pues nos permite mandar señal Ethernet, ¿no? Nos va a permitir también mandar PoE. Estos equipos de la marca NBT pues proveen tanto Ethernet y PoE a distancias extendidas, lo que nos permite habilitar un dispositivo más allá de los 100 metros, ¿no? Entonces, en este diagrama vemos cómo podemos tener una aplicación actualizada, sea un NVR ya de IP, sea un sistema en la nube, incluso, pero mantenemos la infraestructura. Muchas personas dirán, bueno, pues Ricardo, ¿cómo es que el coaxial, ¿no? Para nosotros poner una cámara IP que requiera analítica, ¿cómo me estás diciendo que utilice el coaxial? Y algo muy importante que tenemos que recordar siempre es que el coaxial en su momento, pues simplemente era un cable con cobre, ¿no? Era cobre, un núcleo de cobre de cierto grosor y pues, que también mandaba una señal analógica. ¿Qué pasa hoy en día con el cable UTP o el cable de categoría 5, categoría 5E? Bueno, pues sigue siendo cable de cobre, ¿verdad? Lo único que cambia es de que se buscó nuevas maneras de mejorar la transmisión de una señal, pero si ustedes ven, pues sigue siendo cobre muy delgado y que se divide en 4 pares, ¿verdad? Que serían 8 hilos para un cable con un conector RJ45. Pues es lo mismo, seguimos utilizando el cobre para transmitirlo. ¿Por qué no lo pudiéramos hacer con coaxial? ¿Verdad? Y aquí es donde con este switch nos permiten a nosotros hacer este tipo de implementaciones. Pueden ver que se mantuvo todo igual. Metemos un Clear 24, un switch de 24 puertos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se conecta estos dispositivos cómo conectamos una cámara IP? ¿Cómo conectamos un access point o un Smart TV ya al cable coaxial? Que pues si el coaxial ya me está ofreciendo Ethernet, me está ofreciendo también PoE, bueno, pues ¿cómo hago esa conexión, verdad? Y todas nuestras soluciones, y más con esta solución que es Clear, nos ofrece el beneficio de 3 adaptadores que hacen 2 cosas específicamente. La primera es ofrecer la señalización que traduce una señal que nosotros utilizamos para poder mandar Ethernet a través del coaxial y también hace una conversión de conector, donde nosotros tendríamos ese conector BNC, bueno, se conectaría en el lado de la cámara, el BNC, un adaptador pequeño, y aquí con un conector RJ45, un puerto, pueden conectarse un cable Cat5e, Cat6 hacia su dispositivo final IP, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Y aquí se especifica que tanto el switch está mandando bataje o PoE y también Ethernet o datos a toda esta línea bueno, que antes se utilizaba para un sistema analógico, ¿verdad? Entonces, cuando vemos este tipo de beneficios, es como que, bueno, pues ¿dónde lo implementaría, verdad? ¿Qué pasa si vamos en un proyecto que, como lo solemos ver todavía en ciertos lugares aquí, a lo mejor un edificio municipal donde siguen teniendo ese coaxial, incluso el coaxial ya está pasando por muros, es muy difícil retirarlo y que quieren poner esos sistemas? Que no, pues es que quiero poner una cámara o quiero poner una cámara y ahora quiero poner un intercom también para hacer anuncios, pero obviamente pues es un proyecto que se ve, viendo en el lado técnico, pues tiene sus desafíos. Bueno, pues ponemos un dispositivo de esta marca aquí de NVT, conectamos el coaxial y solamente hacemos una conexión de adaptador, una conexión de dispositivo IP y vámonos, ¿verdad? Ya estamos conectados. El switch, como les mencioné, como los switches son switches estándares, lo único que estamos cambiando son los conectores. Bueno, pues seguimos teniendo los beneficios de un switch gestionable, ¿no? Seguimos teniendo segmentaciones por VLAN, a lo mejor autenticación 802.1x para autenticación de puertos y dispositivos IP en la red, Quality of Service, como le mencionan, para manejar el ancho de banda, ciertos dispositivos que requieren de servicios a lo mejor un poco más de más ancho de banda. Entonces, tenemos todos estos beneficios manteniendo la infraestructura actual, ¿no? Ya nos podemos modernizar en estos proyectos. Y esto es lo que hacemos nosotros en este tipo de proyectos y ofrecemos adaptadores
diferentes dependiendo de las necesidades que requiere la aplicación. No todas las aplicaciones son iguales, no todas las aplicaciones o proyectos vamos a instalar la misma cámara, el mismo access point, el mismo control de acceso. Entonces, tiene que haber formas en que nos moldeemos o nos moldeamos, disculpa, al tema y ver qué adaptadores podemos ofrecer. Aquí vemos tres que en términos muy sencillos, como les mencioné, nos permiten conectarnos en los dispositivos IP a través de este coaxial. Incluso tenemos dispositivos que nos permiten conectar hasta 4 puntos finales IP o 4 dispositivos sobre un cable coaxial que tenemos ya en un recorrido, ¿no? Esto nos ayuda mucho para ese tipo de temas donde dice a lo mejor un proyecto, ¿no? Pues es que tengo la necesidad de poner ya una cámara IP, un botón de emergencias y también un intercom, pero solo tengo un cable. Bueno, pues ponemos un adaptador que compartan esta línea y que podamos habilitar esos puntos finales IP. Este switch clear, lo menciono aquí, funciona a través de 3 cables diferentes de coaxial. El RG59, que es un cable que vemos muy comúnmente en los sistemas de CCTV analógicos, el RG6 y el RG11. Pero mientras el cable sea de 75 ohms de impedancia, nuestro switch puede mandar una señal sólida de 100 megas, 100 megabits full duplex a cada dispositivo. Entonces, por cada puerto vamos a estar proveyendo un 10 o 100 megabits full duplex para el punto final IP. Como sabemos, para la voz, incluso 10 megas para voz ya es demasiado ancho de banda, es muy bien. Para ya cuando estamos viendo a lo mejor CCTV o cámaras que requieren analítica, etcétera, vemos que a veces en las hojas de datos incluso menciona que trabajan a través de 10 o 100, ¿verdad? Eh, entonces, soluciones que permitan a estos tipos de proyectos migrarse es lo que ofrece el Clear 24, ¿verdad? Y cuando tratamos el tema de telefonía, es exactamente lo mismo. Víctor, mi colega Víctor, que nos acompaña aquí, el que hace rato, a veces hemos platicado y vemos temas como qué pasa cuando vamos a un lugar y que aún vemos que cuentan con un edificio que aún cuenta con tecnología analógica, ¿no? Que ves que el teléfono sigue siendo analógico, no tienen los beneficios de telefonía IP, poder tener todos esos servicios, protocolos que manejan de seguridad también, y que están ahí atascados, están ahí en ese momento que no pueden hacer una migración. Bueno, pues aquí venimos a ofrecer un equipo también que nos va a permitir utilizar ese cableado que viene siendo el Polre. Muy similar al Clear, muy similar a lo que hacemos con Axial, lo vamos a poder hacer con telefonía. Vemos aquí un ejemplo otra vez de cómo podemos tener nuestros bloques de 110 interconectados en una infraestructura con nuestro PBX, que como vimos en una imagen anterior, pues los PBX eran grandes, ¿no? Y a veces tenías que, bueno, ¿cuántas líneas quieres meterle de telefonía? Y pues le metías cierto módulo al PBX, ¿no? Le metías otro módulo y le metías ya los conectores anfenoles para habilitar estos teléfonos analógicos. Entonces, en el fondo, usualmente los usuarios, las organizaciones, no vemos todo lo bonito que era, ¿no? Todo este tipo de cableado, sino que nosotros nos sentamos en un escritorio, teníamos el teléfono analógico con un cable RG11 y que iba a la pared, a la placa de la pared, ¿verdad? Ya de ahí no sabíamos qué pasaba. ¿Y qué pasa con esa infraestructura de, imagínense querer hacer una migración a una telefonía ya moderna IP, poder utilizar soluciones en la industria más modernas y que tengamos que quitar todo esto, recablear, meter a lo mejor unos paneles, meter nuevo cableado categoría 5E para oficina? Bueno, pues no necesariamente lo tenemos que hacer. Al igual que la solución de coaxial, lo podemos lograr, ¿verdad? Lo podemos lograr manteniendo esta infraestructura poniendo un switch de nosotros, que sería nuestro Polre, y mandando Ethernet y también otra vez a través de este tipo de cable, que sería solamente cableado de un par para cada teléfono. Un par para teléfonos analógicos y 2 pares para los teléfonos digitales. Pero igual pudiéramos utilizar ese cableado para para habilitar un sistema telefónico IP.
Podemos ver aquí incluso de que como somos un switch, y lo recalco mucho porque sí hay veces que dicen, no, pues es que es un conector diferente, yo creo que funciona como un encoder o está haciendo algún tipo de encode. No, no, no está haciendo nada de eso. Literalmente estamos mandando una señal Ethernet y también PoE a través de ese medio de transmisión, que sería en este caso un par. Y nosotros siendo un switch de capa 2, pues nos podemos conectar a lo que sea. Nos podemos conectar a un switch de distribución, que ese switch de distribución en el amor está conectado a una red privada a través de, no sé, una red privada con el proveedor ISP que nos lleva a una conexión en la nube y en la nube se están haciendo los registros de las líneas telefónicas, ¿no? Algo que no se puede hacer cuando teníamos todo el sistema analógico, pues ahora lo podemos hacer a través de los servicios que nos ofrecen la nube y diferentes proveedores. Podemos lograrlo con esta tecnología. Al igual que lo que hacíamos con el Clear, con el de coaxial, aquí ponemos un adaptador de la misma manera, un adaptador muy pequeño que se le conoce como PHY-Link, y el switch en la parte donde inicia, pues esos conectores que veíamos en a lo mejor un sistema analógico, los anfenoles, lo conectamos enfrente, lo conectamos literal aquí eh, al frente de nuestro switch, que puede ser de 24, 48 puertos. Y en cuanto ustedes hagan esa conexión, en cuanto ustedes hagan una conexión anfenol y lo conectan a nuestro switch, todos esos pares, 24 pares o 48 pares de cables que están corriendo hacia cada punto final, ya en nuestro sitio están mandando Ethernet y PoE. Entonces, si ustedes tienen una infraestructura donde ponen sus teléfonos IP, quitan el teléfono analógico, ponen el adaptadorcito pequeño, el switch, en cuanto el adaptador toque ya este puerto, el switch va a empezar a comunicarse, van a ver que los teléfonos IP levantan, y incluso ya están buscando registrarse al call manager o al sistema de voz, y es así de fácil. Hemos hecho muchos proyectos donde incluso les pongo un ejemplo muy padre de, digamos, un crucero. Hubo un crucero donde tenía la necesidad de modernizar su infraestructura telefónica, pero imagínense lo difícil o lo difícil que es cambiar el cableado en un crucero, ¿no? Una línea de cruceros grandes que siempre está en servicio, es parte de un negocio, y no se podía hacer. Tendrían que desmantelar varias secciones para poder solamente meter un cable nuevo. Bueno, pues con este equipo lo meten, quitan en los cuartos, las habitaciones, ciertos lugares sus teléfonos analógicos, ponen teléfonos IP y hacen en un tema de unas semanas, una inmigración que a lo mejor podía durar 3 meses, 4 meses o más, incluso mejor. Yo creo que estoy poniéndolo muy por debajo para una inmigración con cableado. Bueno, pues sí, se hizo en una migración de 2 a 3 meses, se hizo una migración telefónica. ¿Verdad? Teníamos que no solamente hacer cambios de conector, de sistemas de PBX analógicos con nuestro POLRE, y nos permitió hacer una transición hacia IP. Ya los temas que vienen muy diferente en una red, pues los temas físicos son los que nos permiten, pues, buscar la manera de solucionar esto. Ya después vienen temas lógicos, ¿no? Temas de configuraciones de red, que si queremos meter seguridad, autenticación, segmentación por VLANs, pues bueno, esos ya son temas que se enfocan más en la parte del diseño, ya de la infraestructura de la red que estamos viendo, ¿no? Y y tratando el último tema, esto nos lleva ya el último switch que me quiero enfocar el día de hoy, que es el Flex. Eh, ¿Qué pasa? Nosotros, NBT, no ofrecemos ese apoyo para las migraciones, pero hoy en día vemos la necesidad de tener que proveer soluciones modernas, ¿no? Si ya estamos utilizando el CAT 6, el CAT 5e o algún otro tipo de UTP ya más moderno, bueno, pues tenemos que ofrecer a los clientes los beneficios de poder habilitar puntos finales a estas distancias extendidas. Tanto el switch POLRE que les mencioné de telefonía como el de coaxial, todos tienen ciertas distancias que podemos alcanzar que sobrepasan los 100 metros. Con el coaxial podemos llegar a 1830 metros. Con el POLRE, que era para telefonía, son 365 metros de cableado de un par único. Y con nuestro Flex 24 que estamos viendo aquí para cables ya UTP o STP,
pues estamos hablando de poder habilitar dispositivos a distancias de 610 metros. Y a estos 610 metros, mandando una conexión de 100 megabits por segundo full duplex y también mandando bataje PoE para poder habilitar puntos finales. Eh, esta solución se utiliza mucho ya cuando estamos viendo el tema de proyectos nuevos. ¿Qué pasa cuando estamos nosotros enfocando un diseño nuevo? Que vemos un proyecto que tiene la necesidad de instalar un switch nuevo con cierto IDF, MDF y para habilitar ciertos puntos finales, ¿no? Y después vemos el diagrama, vemos el esquema o el plano y vemos, bueno, pues es que no va a alcanzar poner un switch aquí para habilitar todos los dispositivos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tenemos que poner a lo mejor un gabinete en otra parte del edificio, del lugar, para poder poner otro switch y que alcance los otros dispositivos finales otro segmento de red. Y lo mismo, ¿no? Vamos haciendo ese tema en diferentes secciones de un proyecto para poder habilitar los puntos finales. Con nuestros switches, en este caso el Flex 4, que tiene una distancia máxima de 610 metros, bueno, pues vamos a evitar ese tema. Incluso vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo es que nos beneficia implementar un switch Flex 24 eh, en relación a meter un switch estándar, un switch tradicional, que a veces no es necesario. A veces metemos un switch grande y solamente utilizamos, digamos que 20% del switch, sus capacidades, porque lo ocupamos ahí solamente para poder habilitar esos puntos finales que no podíamos alcanzar. Este switch, igual, nos permite utilizar cable UTP de uno, de dos o cuatro pares y tenemos que tener un adaptador que, recordándole, los adaptadores en los lados remotos nos permiten hacer la traducción de señalización que utilizamos para poder proveer el Ethernet y también para mandar PoE. A diferencia de los otros, estos en la tecnología Flex, bueno, pues sí nos permite utilizar solamente el cable UTP. Hemos trabajado con incluso cableado de categoría 3, donde solamente es un par también, que también tiene sus desafíos, pero nosotros tenemos las soluciones para poder moldearnos a esos tipos de proyectos que pueden tener diferentes pares en un cable para utilizar, etcétera. Em, y nos vamos a este tema que es el que yo quiero tratar más que nada el día de hoy, donde vemos los beneficios de utilizar algo como el Flex 24 con esas distancias de 610 metros en un proyecto. Hace poco hicimos un proyecto, esto es algo muy similar, es un proyecto que se realizó donde vemos un plano de un lugar que se dedicaba a tener bodegas muy grandes, como tipo parque tecnológico, bueno, o también como de logísticas, y tenían la necesidad de hacer un proyecto que querían implementar sistemas de CCTV, ya IP, tenían que poner intercoms, tenían que poner botones de pánico, etcétera. Y cuando platicamos con este tipo de clientes y proyectos, pues nos dicen, bueno, pues mira, esto es con lo que estoy lidiando, eh, esto es lo que estoy considerando, ¿no? Que ellos nos decían, bueno, pues tengo un cuarto donde va a estar mi centro de control, voy a tener mi equipo de seguridad que está monitoreando todos los lugares, a lo mejor también tengo un equipo de IT que está monitoreando los sistemas, etcétera. Y como vemos aquí, este lugar pues era de 680 metros por 300 metros. ¿Y qué pasa? Bueno, pues ellos estaban considerando, en los planes iniciales, estaban viendo de que, bueno, para poder en que cada bodega tiene sus propias cámaras, tiene sus propios sistemas, tiene a lo mejor un intercom, un teléfono, pues un IDF. A los 100 metros, porque tenemos que habilitar los teléfonos, otro IDF, y etcétera, ¿no? Varios IDFs para poder habitar tantos puntos finales. Esto es muy válido. Es como se hacen las redes, ¿no? Tradicionalmente, pues tenemos que meter IDFs, crear estos dispositivos, meter gabinetes, meter switches, meter voltaje, a lo mejor incluso meter enfriamiento para estos tipos de cuartos. Y bueno, pues vemos que pues, es un desafío. El cliente sí le tiene que invertir un poco de dinero para poder habilitar ese tipo de infraestructura. ¿Y qué pasa? ¿Cómo conectaríamos algo así el día de hoy? Pues bueno, pues utilizamos la fibra, ¿no? Para mantener
se dice mantener este tipo de conexiones. Utilizaremos fibra ópticas a lo mejor en un anillo, a lo mejor en una estrella. A ver, permítame si me deja. No me permite escribir. Bueno, entonces, digamos que aquí tenemos nuestras conexiones de fibra en estrella o en anillo para conectar estos IDFs y tenerlo, bueno, poder llegar al el tráfico a un MDF central, donde podemos tener nuestro switch de distribución o de un switch core, etcétera, para tener acceso a todos estos dispositivos, ¿no? ¿Qué pasa cuando vemos este proyecto? Vemos que ya se consideraron todos estos IDFs, ya se consideró meter gabinetes, racks, voltaje. Cuando nosotros platicamos durante este proyecto, literalmente se redujo a solamente esto. ¿Y cómo es que se logró esto, verdad? Ustedes dirán, no, pues, bueno, está muy grande el local, está muy grande. Bueno, sí. Entonces, para ellos, para el cliente, para este proyecto, era un desafío tener que hacer diferentes cuartitos o cuartos en cada localidad para poder habilitar un switch o varios switches para conexiones que tenían ahí para el tema de CCTV, para el tema de intercoms. Bueno, pues nosotros decimos, bueno, no es necesario tanto IDF. ¿Qué tal si te ofrecemos una solución como el Flex, que es para cableado Cat 6, Cat 7, lo que hay en la industria, y, y reduces ese número de IDFs, ¿no? Entonces, ustedes lo verán aquí y dicen, no, pues es que es imposible. Bueno, al verlo sí, pero literalmente nos fuimos de tener varios IDFs considerados en el proyecto a mantenerlo en un solo. Entonces, cuando estaban desarrollando este plano, este edificio, este tipo de parque tecnológico, se decidió que era mejor tener un solo cuarto, un solo localidad sin modificar los planos, donde se pudiera tener un tipo de IDF grande con varios racks, con varios switches y poder conectar todo lo que está alrededor. En vez de meter cada 100 metros un switch con ciertas fibras, etcétera, bueno, ¿qué tal si hacemos uno? Nos reducimos tantos puntos de falla que puede haber entre tanto IDF en una topología estrella, etcétera, y los reducimos a solo una conexión. En vez de tener varias conexiones a cada IDF, como vemos aquí, el MDF, a cada IDF, mantenemos una sola conexión. No estamos hablando de una sola conexión de fibra, obvio, estamos hablando de que se están considerando 8 o 10 conexiones para poder soportar el ancho de banda que se requería, pero solamente se hacía de uno. ¿Verdad? El cliente o en este proyecto lo vio mejor. Bueno, sí, ¿por qué? Porque solamente tengo que meter fibra de un lugar a otro y me va a ayudar. Entonces, así se debe de sencillo. Todo lo que se hizo es que en este IDF y en el MDF se creó un radio de la distancia que ofrece nuestro switch. Si nuestro switch Flex ofrecía un radio o una distancia de 610 metros y cada puerto nos va a dar 100 megabits por segundo a cada dispositivo IP y con PoE, bueno, pues pongo un IDF acá y todo lo que esté en un radio de 610 metros lo voy a poder habilitar sin problema, ¿verdad? Oye, si ven viendo el tema del cableado, pues bueno, ellos ya vean que con los ahorros que se hicieron del IDF, los IDFs, podían invertirlo en meter cableado en líneas directas a cada dispositivo, etcétera, y habilitar esos puntos finales. Cuando vemos cómo quedó en sí, cómo quedó este proyecto, así de sencillo, porque era un proyecto que se consideró nuevo, se estaba apenas en construcción toda esta parte, se hizo la construcción de este cuarto IDF, y en términos ya en el plano real, fue así de sencillo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo donde le propusimos o se propuso al cliente, bueno, pues en DSIDF tienes un radio de 500 metros porque el primer switch que lo teníamos localizado aquí, que está en rojo, el cuarto de control, incluso con los 610 metros, no nos iba a alcanzar este otro pedazo que se encontraba a la izquierda, que era como un tipo de entrada con una Minerva, sí, como para, sí, algo así del estilo, como una Minerva pequeña. Entonces, bueno, le decimos al cliente, bueno, no te preocupes, ¿verdad? Ponemos unos switches aquí en el MDF, haces tus líneas, tiras, y acá, en vez de tener que meter tanto IDF, metes uno y haces otro radio y dices, ya estamos cubriendo lo demás. Conectamos las dos localidades a través de ese cable de fibra, ¿verdad?
En este caso, el ejemplo era de 10 gigabits Fiber Connections, y ya, así de fácil, ¿verdad? Te ahorras el tener que invertirle mucho a los IDFs, de llevar voltaje a estos dispositivos. Todo se concentra aquí, en cada uno de estos switches y en el IDF y en el MDF. Entonces, para el cliente ven el beneficio de esto de que, bueno, pues es más fácil. Si llega a haber un problema en la red, bueno, pues solamente tengo un IDF, tiene que ser aquí o acá, no hay tantos puntos de falla. eh, y está todo concentrado en un solo lugar, ¿verdad? Y eso ya les permitía habilitar en el perímetro, en cualquier parte del perímetro, cualquier tipo de dispositivo IP que ellos quisieran. Incluso ellos ya en esta parte tenían switches de sobra para ver a temas de futuro, de que si querían meter a lo mejor algún dispositivos más, pues ya tienen ese tipo de implementaciones. Y me gustaría terminar esta charla el día de hoy con un tema en la parte de bataje, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo calculo qué tipo de POE o cuánto POE voy a recibir con una solución NFT? Porque como mencioné, todas nuestras soluciones ofrecen distancias extendidas de Ethernet sobre los 100 metros, dependiendo de qué solución, ciertas distancias, pero también ofrecemos POE, ¿verdad? Y a veces hay clientes que quieren ver primero, bueno, estoy analizando hacer un proyecto desde cero, un proyecto modernizando, etcétera, pero quiero ver, estoy considerando una solución NFT, pero quiero ver qué tipo de cámara meto, quiero ver qué tipo de sensor meto, qué tipo de analítica, etcétera, y quiero ver qué es el bataje que voy a recibir para a lo mejor darme una idea de qué dispositivos puedo implementar, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros tratamos de proveer herramientas para poder ayudar a nuestros clientes a que vean qué tipo de rendimiento pueden recibir de uno de nuestros switches. em, y vamos a lo que es la calculadora que ofrece NBT FiberX, que es una calculadora POE versus distancia. Voy a enseñarles rápido de qué es lo que estoy hablando cuando vemos esta calculadora, y que está disponible, ¿no? Para que lo puedan utilizar. Incluso aquí está. Eh, Vemos aquí esta parte de que, ejemplo, que podemos nosotros, estando aquí, podemos ver si podemos utilizar una solución Clear, Flex. Estas son las soluciones que ofrece la marca NVT FiberBridge. En este caso vamos a utilizar el Flex, que es el switch que estamos viendo, que era para cable UTP. Y nos está dando aquí ya podemos ver que nos está dando una gráfica, etcétera. Podemos poner lo que esté en metros, ciertos idiomas, y podemos llenar ciertos parámetros. En este caso, digamos que estamos haciendo un proyecto desde cero donde queremos utilizar el switch flex de la marca NBT. Bueno, pues selecciono que es el de 24 puertos. Aquí me va a preguntar en la aplicación o la calculadora qué tipo de cable, pues es cable de UTP. Podemos poner que si es categoría 5, 5E, Cat 6. ¿Y cuántos pares de ese cable? A veces que hay proyectos donde están utilizando que 2 pares para una cosa, 2 pares para otro. Bueno, digamos que vamos a utilizar los 4 pares, ¿verdad? Y ya me pide aquí, me dice que qué tipo de dispositivo IP podemos habilitar, AF o AT, dependiendo del protocolo de PoE. Eh, y podemos meter ya la distancia en metros, ¿no? Digamos que 100 metros, pues es lo que nos ofrece el IEEE en la estandarización de 100 metros, pero vamos a irnos a, no sé, 350 metros para darnos una idea, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que con todos estos datos, 150 metros, nos dice nuestra calculadora que nuestro switch, después de lo que se le conoce como atenuación, y pérdida de voltaje por las distancias, va a poder entregar alrededor de 39.98 vatios de PoE a una distancia de 350 metros. ¿Verdad? Entonces, esto ya viendo este tipo de herramientas, pues les permite a ustedes como, bueno, ¿cómo puedo, ya teniendo yo sabiendo que voy a recibir 39 vatios por puerto a estas distancias, a esa distancia, puedo empezar a investigar qué tipo de dispositivo IP puedo implementar que esté dentro de ese bataje? ¿Y qué pasa si no
si el bataje que me está llegando por el FiBridge no es suficiente, pero yo ya estoy considerando utilizar a lo mejor un voltaje local, ¿verdad? Que estamos hablando ya a veces que hay dispositivos que requieren mucho bataje pero que ya vienen con su inyector, con su midspan, etcétera, power supply. Bueno, pues como les mencioné anteriormente, tenemos adaptadores que se adaptan, que se moldan al tipo de aplicación, y hay adaptadores que nos permiten ofrecer solamente datos a distancias extendidas sin ofrecer el power. Y esto es lo que nos permite habilitar ciertas aplicaciones donde bueno, pues es que todas mis cámaras a lo mejor van a estar alimentadas localmente, solamente me requiero de NVT para que me ofrezca el Ethernet, los 100 megas full duplex a la distancia de 600 metros máximo, ¿verdad? Y bueno, sí funcionamos. Entonces, nosotros nos moldeamos a diferentes aplicaciones, diferentes proyectos. Por eso es que ofrecemos diferentes versiones de adaptadores para poder integrarnos a ciertas aplicaciones que tienen diferentes requerimientos. Y todas estas herramientas están disponibles en nuestra página web que es nvtfibridge.com y pueden acceder a esto y poder hacer ese tipo de cálculos con los equipos que ofrecemos para que se den una idea de cuánto ventaje pueden recibir. Aquí estamos viendo el de nuestra solución de cableado UTP, de Flex, pero con el cable digamos, con el tema del Clear, que era para cable coaxial, tenemos exactamente lo mismo, eligiendo diferentes tipos de cables. Podemos nosotros darnos una idea de cuánto voltaje podemos recibir y también el ancho de banda que podemos esperar en esas distancias. Y por último, aquí vamos a tratar un tema que le paso la palabra a mi colega Víctor Calderón, que nos puede platicar un poquito de cómo es que nos integramos nosotros en la industria, ¿verdad? Con tantas marcas. Hay clientes, ¿sabes? Que nos preguntan, bueno, ¿qué le puedo conectar a un NBT, a un equipo FiBridge, ¿no? Un switch de coaxial, etcétera? Y en términos muy sencillos, es lo que sea que requiera IP, ¿no? Nosotros no estamos ligados a que tiene que ser cierta dispositivo, y aquí nos damos una idea con estos proveedores, pero le doy la palabra aquí a Víctor Calderón. Gracias, Richard, qué amable. Pues todo lo que ha comentado Richard en estos últimos minutos, de alguna forma nos lleva a esta lámina donde podemos observar precisamente la capacidad que tiene la tecnología de NBT de integrar diferente tipo de dispositivos del Internet de las Cosas, desde cámaras, sensores, sistemas de iluminación, telefonía, incluso tenemos la posibilidad de transmitir o dar soporte a monitores IP, sistemas de control de acceso, en fin, de diversas marcas, sistemas de voceo, marcas que de pronto son muy variadas. No estamos casados con ninguna marca, por el contrario, formamos parte de un ecosistema bastante completo. Y algo que es importante mencionar aquí es el hecho de que nuestra tecnología, nosotros como MBT Fibridge, estamos presentes en todas estas infraestructuras de cable, sobre todo en esa capa de acceso, en la capa de borde que le llaman en las redes, ¿verdad? Seguramente tenemos un switch core, que es el principal, que es el que tenemos ubicados en esta imagen en el edificio A. En el resto de edificios tenemos switches de distribución y por supuesto los switches de borde. En el switch de borde es donde se presentan estas dificultades principalmente, el tema de distancia, que ya lo comentó Ricardo, el tema de potencia también. Nos ha tocado tener diversos escenarios. Hace algunos años nos tocó en un edificio 17 niveles colocar un equipo de nosotros para darle soporte y no por el tema de distancia, en este caso fue por el tema de potencia. Las cámaras instaladas eran cerca de 20, 22 cámaras por nivel y cada una de ellas tenía un consumo de 22.5 watts. Un switch tradicional no permitía alimentar toda esta cantidad de cámaras y con los equipos de NBT, en este caso con los switches Flex, le pudimos dar soporte, sobre todo por el tema de la
fuente de alimentación que tenemos. Nosotros tenemos fuentes de hasta 1000 watts de potencia en la versión básica. Se puede pedir o solicitar el equipo con una fuente de mayor wattaje. En este caso, con una fuente de 1000 watts fue suficiente para dar soporte a todas estas cámaras y dispositivos instalados por cada uno de los 17 niveles. Y esta es precisamente parte de esa infraestructura que se tiene. Hoy por hoy, hemos trabajado y hemos desarrollado diversos proyectos. Ya lo mencionó Richard, el tema de este crucero, que son los Royal Caribbean, para los que tal vez tenían por ahí la inquietud de saber en dónde fue. Sin embargo, miren, hemos trabajado no nada más con cruceros, no solamente con la industria, no solamente con hoteles, hospitales. Hemos trabajado con diversas verticales de negocio, en la parte de retail, por ejemplo, donde tenemos plazas comerciales, donde tenemos cadenas de tiendas departamentales y de autoservicio. Hemos trabajado con el sector gobierno también. Con la banca, últimamente, los últimos 2, 3 años hemos tenido un impulso bastante fuerte con la banca, donde se ha requerido hacer la migración de sistemas, sobre todo de videovigilancia, utilizando diversas marcas de video, ¿no? En alguna institución bancaria están casados con una marca, en otra institución están casados con otra, y nosotros somos únicamente el medio para lograr esta transición. Por otro lado, en Cerezos también estamos trabajando muy de la mano. A finales del año pasado, tuve la oportunidad de estar presente en un cerezo donde se requería utilizar equipo NBT para sensores. En este caso fueron sensores de la marca Optex. Ahí logramos transmitir la información de estos dispositivos a 150, 200 y hasta 450 metros de distancia en un cerezo, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de integrarnos con diversas marcas, con diversos dispositivos, con diversas soluciones a fin de crear un ecosistema bastante completo que permita dar la atención y soporte a los requerimientos de cada uno de los clientes, de cada uno de los usuarios finales. Muchas de estas marcas las encuentran directamente aquí con nuestros amigos de Adices. Entonces es importante que ustedes visualicen que el entorno de una red actual de datos inicia ahora de una manera diferente. Anteriormente visualizábamos el entorno de una red de adentro hacia afuera, es decir, primero tomábamos en consideración el switch core, después los switches de distribución y finalmente los switches de borde. Hoy esa concepción ha cambiado. Definitivamente, hoy día es importantísimo saber cuáles son los requerimientos de los puntos finales, ya sea cámaras, sensores, telefonía, la parte de iluminadores o sistemas de voceo. ¿Cuáles son los requerimientos que tiene cada uno de estos dispositivos? Y nos referimos principalmente al tema de potencia y, por supuesto, al consumo de ancho de banda. Esos son los requerimientos principales. Sin lugar a dudas, muchas marcas están muy en boga, muy en tendencia de tener incluso hasta puertos giga, cuando realmente para este tipo de dispositivos no es necesario. Esto muchas veces se utiliza en un momento dado para estar acorde a las tendencias del mercado. Sin embargo, las cámaras de videovigilancia, los principales fabricantes lo que hacen es disminuir considerablemente el stream de video. Cámaras de 29, 30 megapíxeles no consumen más allá de 30 megabits. O sea, realmente imaginen el tamaño de imagen reducida a 30 megabits, es fabuloso. Y eso lo hacen precisamente para optimizar no solamente el recurso de la red, sino también para el tema del storage. Aunque puedan llegar a tener puertos giga, si consumiésemos esa cantidad de ancho de banda o de almacenaje, la cantidad de discos duros sería impresionante, ¿no? Entonces, muchos de estos dispositivos optimizan el recurso precisamente para el tema de storage y, por supuesto, para el tema de la transmisión. Algo también que es importante mencionar, si me ayudas con la siguiente lámina, Richard, es precisamente que al desarrollar este tipo de soluciones,
utilizando la tecnología de NBT FiberEdge, lo que estamos haciendo es ayudar precisamente al usuario final a tomar una mejor decisión de compra. Nosotros visualizamos un entorno donde necesitamos hacer un cierre de la venta, que el ciclo de venta se acorte, y esto lo logramos precisamente con la tecnología de NBT. Al utilizar, como que ya lo vieron en el ejemplo que presentó Richard, de disminuir la cantidad de IDFs a un solo IDF y un punto central de consolidación, lo que estamos haciendo es reducir los tiempos de instalación, la mano de obra. Por supuesto, estos ahorros ayudan a la gente de finanzas a tomar decisiones de manera mucho más rápida. Lugares en donde tal vez podemos llegar a tener 4, 5, 6 o 7 IDFs y se reduce a uno o dos, pues nos ayuda precisamente a tomar esa mejor decisión, reducir esos costos en rangos del 20 al 60%, reducir los tiempos de implementación que de pronto, por ejemplo, en un call center, en un hotel, en un hospital, oficina de gobierno tal vez, en algún retail, son cruciales porque no estamos interrumpiendo el negocio. Por ejemplo, en estos bancos donde se está haciendo la migración, una sucursal bancaria tipo se está migrando en un máximo de 2 días. Entonces es importante que ustedes visualicen el entorno, qué es lo que estamos ofreciendo al cliente y por supuesto que vean cuál es ese retorno de la inversión que se está generando al reducir este tipo de implementaciones, ¿no? En cuanto a tiempos, mano de obra y demás. Se reduce el riesgo financiero, como lo estamos viendo aquí precisamente en pantalla, y al reutilizar las infraestructuras existentes, esas infraestructuras heredadas, también estamos cumpliendo con un pensamiento global, que es precisamente reducir la contaminación. Eh, Poca gente le hace caso a este tema, sin embargo, hoy día recordarán ustedes que hay muchas edificaciones que deben de cumplir con este certificado LEED, que es precisamente reducir toda la contaminación que se genera por empaques y residuos. Existe una tendencia global a reducir este tipo de contaminación y nosotros lo hacemos sin lugar a dudas reutilizando las infraestructuras heredadas. Estas instituciones bancarias que han reutilizado su cableado coaxial, las aduanas en la República Mexicana, estos cruceros que de pronto son kilómetros y kilómetros de cable y que no sabemos exactamente las trayectorias, pues precisamente están haciendo su aportación al reutilizar y evitar la contaminación por desperdicio. Entonces, tomemos como base estas iniciativas, estos dispositivos. Recuerden que hoy por hoy las redes de datos, sobre todo sobre este tipo de dispositivos, sobre este tipo de sistemas, es pensando ahora de afuera hacia adentro. Los requerimientos de los puntos finales nos van a permitir hacer un desarrollo de infraestructura que pueda crecer en el futuro inmediato, que pueda ser sostenible, segura, que eso es algo bien importante. Entonces, y por supuesto, optimizando los recursos del usuario final, ¿no? Entonces, esos recursos no necesariamente se deben de traducir en una pérdida o no lo deben de visualizar ustedes como una pérdida hacia sus ingresos. Por el contrario, les van a ayudar a reducir el ciclo de venta, permitirá tal vez hacer mejoras en los diferentes dispositivos. A lo mejor cambiamos la cámara por una cámara de mejor calidad, a lo mejor aumentamos el storage, a lo mejor podemos integrar analítica de video o agregar otro tipo de dispositivos que antes no se tenían considerados. Entonces, no son pérdidas, por el contrario, ayudan a reducir el ciclo de venta y, por supuesto, mejorar la tecnología y la experiencia, sobre todo, del usuario final.